Le damos la bienvenida ahora a un economista y filósofo de formación, marquetero y analista por vocación, fundador de Radar Consumer Knowledge Group, think tank de pensamiento económico comportamental sobre el consumidor. Camilo Herrera, que pues ya es una persona y un economista que nos ha acompañado en varias oportunidades. Ha sido también asesor ministerial en los gobiernos de varios países, miembro de diversos comités técnicos nacionales en temas de macroeconomía y estadística, profesor invitado en instituciones educativas como la Universidad de los Andes, el CESA, Georgia State University, Wharton, Universidad Autónoma de Barcelona y New York University. Miembro de la American Marketing Association, American Economist Association, ACI y WSN, conferencista de HiQ y BCC, autor de 20 libros y columnista de opinión en Portafolio y en diversos medios económicos y de mercadeo nacionales e internacionales. Camilo, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Miguel lo deja a uno un poquito golpeado, ¿no? No solo nos rompió el corazón al final, de una manera tanto salvaje, sino que nos aterrizó al gran reto que tenemos como industria de acercarnos a la tecnología que se nos está viniendo de frente. Yo tampoco les traigo buenas noticias. Mi trabajo es contarles de alguna manera, y como casi siempre intento hacerlo, con evidencia y con datos, hacia dónde se están moviendo las decisiones de gasto de los hogares en Colombia sobre el mundo de turismo, que al final son su primera línea de mercado, porque seguramente ustedes tienen oportunidades internacionales, pero el mercado cautivo es el que nos planteaba claramente Miguel ahorita, tanto en las generaciones de más de 60 años como las de menores de 30 años, que nos causan unos retos que no son en lo más mínimo menores. Entonces, siguiendo en línea de las dos presentaciones que he podido compartir con ustedes en los últimos años, los quiero llevar un minuto a 2019, donde ese consumidor del que nos hablaba Miguel, lo que nos pedía era que le creáramos nuevos momentos de consumo. Y la industria de turismo esto no necesariamente lo entendió, porque estaba en un boom de turismo importante, teníamos un flujo de turistas llegando a Colombia que no es un flujo menor, y eso permitió que de alguna manera estuviéramos cómodos. El consumidor encontró TikTok y fue feliz, ve 10 segundos de cosas, 10 segundos de cosas, 10 segundos de cosas, y después se da cuenta que lleva 15 minutos sentado en el baño. Porque básicamente las nuevas cabinas telefónicas son los baños. Pero si lo pensamos con calma, siempre han sido los baños. En la casa de sus abuelos, en los baños habían periódicos, habían libros. Yo no sé qué espacio mágico causa el baño para que uno se quede ahí leyendo o uno se quede en un espacio de intimidad. Saliendo de ese 2019 que fue difícil, entramos a pandemia. Decirles a ustedes sobre esto es absolutamente grosero porque lo vivieron en niveles que pocos lo vivieron. Salimos de ahí, logramos una recuperación de la economía, después vimos un boom del gasto de los hogares en el mundo entero y a finales de 2024-2023 el mundo comenzó a ajustarse y el consumidor volvió a levantar la mano. Oiga, que si se acuerda de mí, que si es capaz de darme nuevos momentos de consumo, nuevas experiencias, cosas donde yo puedo tomarme fotos, cosas donde yo pueda tener experiencias que no he tenido. Entonces el mundo para mucha gente siempre se divide entre antes y un después. Si yo le pregunto a mi abuelo, ¿para usted qué fecha lo marcó? Seguramente me dice el 9 de abril. Si me preguntan a mí, seguramente yo digo el 11 de septiembre. Si le pregunto a esos centennials de los que habla Miguel, seguramente van a decir el 15 de mayo de 2020, donde todo Colombia quedó completamente encerrado y Colombia se dividió en dos historias, pandemia y prepandemia. Y esa prepandemia no hemos podido recuperarla en muchas cosas, sobre todo porque no hemos entendido que no debemos volver a ella.
Pero el mundo entero lo que hizo fue lograr recuperar su producción, como seguramente Mauricio les contó esta mañana, pero América Latina no tuvo esa velocidad de reacción. Inclusive, ni siquiera el Gran México, de Miguel que nos acompañó en este momento, logró recuperarse de manera importante después de la pandemia a nivel de producción económica. La sorpresa es que Colombia sí. Colombia en 2021 y 2022 tuvo crecimientos que no tuvo ningún otro país de América Latina. Tuvimos un boom de gasto que no tuvo precedentes, fue una cosa absolutamente espectacular lo que hicimos a nivel de gasto de los hogares. Desafortunadamente esta presentación se volvió vieja a la 1 de la tarde, porque salió el dato del Producto Interno Bruto. Entonces esto está con datos hasta el cierre de diciembre, pero digamos que no me hace daño explicarles lo que pasó. ¿Por qué gastamos tanto? Cuando salimos de pandemia, entendimos que teníamos fecha de vencimiento. Y cuando usted entiende que tiene fecha de vencimiento, quiere vivir todo ya. Pero como bien lo planteó Miguel, no se quiere desconectar de nada. Y aparecen dos fuerzas que han regido el consumo y el gasto de los hogares en el mundo, Colombia no es la excepción, que es el famoso YOLO y el famoso FOMO. Perdón por las palabras en inglés, es lo que se encuentra en la literatura. YOLO es You Only Live Once, usted solo vive una vez en la vida, por eso usted quiere vivir todo ya. Y FOMO es Fear of Missing Out, el miedo de quedarse por fuera. Esas dos cosas hacen que usted hoy se bote a la piscina con el celular en la mano. Y se bote en la piscina con el celular en la mano no para tomarse fotos, sino para ver qué estaba tuiteando Petro. Entonces, ante las dificultades que hoy tenemos, ante los cambios que hoy tenemos de mercado, el susto era si la industria se iba a recuperar. Y todos los flujos de turismo y de aerolíneas de la región y del mundo entero lograron volver a tener los mismos volúmenes de viajes que teníamos antes de pandemia, e inclusive las proyecciones que hacen diferentes autoridades que ustedes conocen, es que de alguna forma, si bien nos vamos a demorar en recuperarnos, la industria va a volver a jugar el juego. Entonces todo apunta a que en volúmenes podemos llegar a ser iguales. Pero ese consumidor que me está llegando hoy no es el de 2019. No solo por los cambios generacionales que bien planteaba Miguel, sino porque sus preferencias y necesidades son distintas. Quieren vivir el mundo de una manera diferente que les cambie la ecuación. Colombia no es ajena a esto. Estos son los flujos de aviones locales e internacionales. Ya logramos tener volúmenes superiores a lo que teníamos en pandemia. Colombiano sale de pandemia y la demanda por turismo es mucho más alta. Claro, ustedes vieron unos comportamientos distintos porque hay unos cambios fundamentales en la industria de turismo en Colombia que ustedes lo conocen. Pese a esto, en 2024, Colombia es considerado el 7º destino con mejor comportamiento en turismo en el mundo entero. Y el mundo viene a mirarnos. Pese a que no tenemos la tecnología que nos mostraban, pese a que no tenemos el servicio que deberíamos tener, pese a que no tenemos el bilingüismo que requerimos, el mundo nos está mirando como un destino atractivo. Claro, ya prepararse es difícil porque ya se nos vinieron encima. Pero sí tenemos una cantidad de oportunidades por desarrollar muy grandes, más allá de lo que hoy tenemos ya desarrollado. Seguramente ustedes saben que Colombia tiene la necrópolis más grande del mundo. Tenemos una ciudad de muertos más grande que todo el Valle de los Reyes de Egipto. Y los colombianos no vamos a conocerla. Para todos ustedes, eso es el Parque Arqueológico de San Agustín. Y el mundo entero está viniendo a verlo. Y la gente va a La Guajira, y la gente va a Nuquí, y la gente va a Medellín, como lo vamos a ver más adelante. Las oportunidades existen en el ecosistema, no solo locales e internacionales. Pero ¿qué le pasó a ese consumidor colombiano? Nuestra economía debería haber tenido este comportamiento, seguramente Mauricio habló de esto esta mañana, y ese es el tamaño de nuestra economía después de la pandemia. Colombia es más grande de lo que debería ser después de pandemia, pero miren el tamaño del gasto de los hogares. Se nos fue la mano. El dato es
que la economía a primer trimestre del año 2025 creció 2,7%, lo pueden googlear, ya está en el tweet del DANE hace 4 horas, y el gasto de los hogares creció 4,5%. No hemos podido entender de dónde sale la plata. La gente está gastando como si todos los días fueran días sin IVA. Obviamente eso no es sostenible, no se puede mantener, pero si lo miro por persona, el ingreso por persona no ha crecido, los salarios no han crecido y el gasto por persona comienza a crecer seguramente con el ajuste que le haga yo a esta gráfica esta noche, va a haber un comportamiento un poquito más positivo. No demasiado porque son promedios 12 meses, entonces no va a cambiar lo suficiente la gráfica. Lo cierto es que uno, hay más gente y sabemos que hay migraciones hacia Colombia, y dos, la gente está encontrando la forma de tener más gasto. Claro, hay deuda, no voy a entrar en lo microeconómico. Dos, hay más empleo, pero también están las remesas. Entonces hay una cantidad de jugadores que hacen que hoy los colombianos tengamos dinero. Pero más allá de que tengamos dinero, lo que hemos hecho los colombianos es defender el gasto en servicios. Durante pandemia nos tocó ajustar la canasta de gasto. Salimos de pandemia y la gente salió a comprar de todo. Cuando nos tocó hacer el ajuste, la gente ajustó en cosas, en bienes. Es muy fácil pasar de comprar 10 papas a comprar 8. Es muy fácil. Pero comprar 80% de Netflix es imposible. Comprar 80% de arriendo es imposible. Entonces la gente tuvo que ahorrar en bienes. Cuando usted ahorra en bienes, pues el comportamiento del gasto de los hogares es básicamente predecible. La gente dejó de comprar bienes, que es la línea gris, o sea, cosas, carros, neveras, papas, yuca, televisores, y se dedicó a comprar servicios, incluido el mundo de entretenimiento, donde está el turismo. Entonces, si la gente no está comprando bienes, tenía que pasar una cosa lógica, el comercio se tenía que caer. Y si el comercio se tenía que caer, la pregunta es ¿dónde se cayó? No se cayó en el mercado, se cayó en los bienes semidurables, básicamente entiéndanlo como ropa, porque yo no sé si ustedes se acuerdan cómo andaban vestidos ustedes en pandemia. El grueso de los colombianos nos estábamos vestidos business casual. De acá para acá business, de aquí para acá casual y listo. Esa era la República Zoom. O Teams, depende de lo que les haya tocado. Salimos de pandemia y tocó salir a comprar ropa. ¿Por qué? Porque nos engordamos. Digamos que era fácil. Lo mismo pasó con los bienes durables. La gente salió a comprar muebles porque entendió que su casa estaba mal armada, salió a comprar carros, salió a hacer una cantidad de cosas, pero siempre siguió demandando servicios. Es más, cuando salió de pandemia demandó mucho más servicios de entretenimiento, como el tema de conciertos e inclusive turismo. Entonces, si la gente no compra cosas, el comercio se tenía que caer. La caída del comercio en pandemia es clara, después la gente compra mucho, vuelve y se cae. Si la gente no compra cosas, la industria no produce. No es difícil entender la economía. Lo que no nos han dicho en voz alta es que la industria del comercio sufrieron una pandemia y después sufrieron otra. Y hasta ahorita estamos saliendo de la segunda pandemia en la economía colombiana. Los datos que se publicaron ayer de comercio y de industria muestran que ambos datos tienen un crecimiento frente al año pasado. Entonces, ya pasó el gran ajuste de la economía, ya pasó el ajuste del gasto de los hogares y se nos viene un problema. El consumidor nos va a exigir más cosas. Entonces, ese volumen de comercio que nosotros vendemos, que tiene la curva que ustedes claramente pueden entender ahí, la gente venía gastando, venía gastando, venía gastando, llegamos a pandemia, no gastamos, salimos de pandemia, compramos todo lo que queríamos comprar, si ya compramos no volvemos a comprar, la gente volvió a comprar. La industria, ¿qué hizo? Lo mismo, la gente está comprando, produzca vainas, no podemos producir, salga y produzca rápido que la gente está comprando, no tenemos capacidad de reaccionar. Y la historia es fácil, se frena China, Colombia se ajusta ante el freno de China, pasamos de $2.000, seguramente se acuerdan, a $3.600 en la economía colombiana, llegaron los venezolanos, aceleraron nuestra economía, nos mandaron para la casa, salimos de la casa y compramos como si nunca hubiéramos comprado y fue una fiesta espectacular y nos tenía que llegar el guayabo.
Ahí tienen la economía colombiana explicada de los últimos 20 años, a punta de alcohol, que es lo que más consumen los colombianos. Entonces, cuando uno tiene la claridad de lo que nos pasó, podemos empezar a pensar qué va a pasar. La economía está creciendo, es una gran noticia, aquí el indicador no está completo, pero crece al 2,7 la economía, es un muy buen dato, y crece porque hay un regulador que está haciendo la tarea, que es el Banco de la República. El banco sube las tasas y la economía se frena. El banco baja las tasas y la economía se acelera. Esto es un carrito. El banco tiene como misión hacer que la economía no se acelere tanto para que no haya tanta inflación. Entonces van a decir, pero ¿eso qué tiene que ver conmigo? El banco debería cuidar el empleo. Ok, hagamos números. En el peor escenario que hemos tenido de desempleo en la historia de Colombia, tuvimos un desempleo del 20%. Hoy estamos como en el 9%. Y el desempleo le pega al 20% de las personas que están buscando empleo. Ok. La inflación alta, ¿a quién le pega? A todos. Y nos falta el de malas, que está desempleado y tiene inflación alta. Entonces usted no puede permitirse que la inflación crezca, es lo que hacen los bancos centrales en el mundo. Entonces con ese ejercicio, nuestra economía creció muchísimo en ventas, en 21 y en 22, entonces fueron unas ventas espectaculares, fueron felices en ese momento, creían que en 2023 iban a vender en esa misma magnitud, y sorpresa, no. ¿Por qué no? No porque no hubiera demanda, aunque creció mucho menos, sino porque lo que tuvimos fue un aumento de precios y de costos en 21 y en 22 que desajustaron la economía. Seguramente ustedes han visto Indiana Jones. Ese señor siempre anda con un látigo. Cuando él lanza el látigo, la primera onda es muy larga, pero esa onda se va regulando. Eso le pasó a nuestra economía. El látigo bajó, costos, precios, demanda y producción caen. Cuando nos liberan, esto crece inmediatamente y tenía que ajustarse las ventas y el ciclo de costos. Esto lo encuentran en cualquier libro de economía, en cualquier libro de logística, se llama el efecto látigo. Si usted tiene una subida o una bajada, eso se va a regular en el tiempo. Ya Colombia pasó esa regulación. Entonces, ¿qué estamos esperando que pase este año? Que la economía colombiana crezca cerca de un 2,6, 2,7% a final de este año. La noticia es que la economía va a crecer bien, que venimos de crecer 0,6 a crecer 1,7, a crecer 2,6, ¿vamos bien? No, no vamos bien. A todos ustedes les ha tocado este escenario, se llama la entrega de notas. O les ha tocado de papás o les tocó de hijos. El profesor siempre dice la misma frase, yo creo que se entrenan por la mañana para decir eso. Su hijo va bien, pero él puede dar más. A todos nos dijeron esa frase, como hijos o como papás. Y a la mayoría en los dos casos. Entonces la economía colombiana debería estar creciendo al 3,5 y está creciendo al 2,7. Eso no es una buena noticia, no vamos a la velocidad que tenemos que ir y claramente son pocos los sectores que realmente están creciendo. ¿Quién está creciendo? El sector financiero y comunicaciones, comercio medio hace la tarea, minería está frenado y claramente el mundo de construcción también. ¿Quiénes crecen de manera gigantesca en la economía colombiana? Dos sectores con los que uno no contaba. El mundo de tecnología, que crece en la producción, cada vez pesa más en la economía. Colombia está produciendo tecnología y pesa más en el bolsillo de los hogares, la gente gasta más en tecnología, eso tiene sentido, y entretenimiento, que es nuestra industria. Sistemáticamente Colombia produce más entretenimiento y la gente demanda más entretenimiento. Cuando la gente sale de pandemia, busca busca alta satisfacción con bajo desembolso. Entretenimiento es la respuesta para esa ecuación de valor. Turismo es la respuesta a esa ecuación de valor. Por eso tuvimos los comportamientos que tuvimos y hemos logrado las recuperaciones que hemos tenido. El problema es que no estamos solos en el mercado, sino hay un cambio en el ecosistema, no solo con la entrada de Airbnb, sino una cantidad de situaciones que se están dando en el mercado. El año pasado, Colombia tuvo la película con la taquilla más alta de toda su historia. ¿Vieron la película? Ok. Esta película es la explicación absoluta de las respuestas. Es una película que entiende lo que la gente necesitaba ver después de pandemia y fue un boom mundial. En Colombia es la taquilla más alta de la historia
y si lo googlean creo que está de cuarta o de quinta como la taquilla más grande en la historia del mundo. Le gana un Avatar, le gana una cosa de esas viejas, pero de resto, esto es un rockstar. Yo jamás pensé que la ansiedad fuera a dar tanta plata. Esto es entender al consumidor y lo que el consumidor nos pedía. Entonces, cuando yo quiero entender al consumidor colombiano, me llevo una sorpresa, porque esa línea blanca que ustedes ven crecer sistemáticamente es como entretenimiento cada vez pesa más en el bolsillo de los colombianos. Y si el entretenimiento pesa más en el bolsillo de los colombianos, y lo que yo digo, o la evidencia muestra tiene sentido, los hogares cada vez gastan más en servicios. Entonces, si yo miro la historia de cuando ustedes comenzaron sus negocios, algunos antes, otros después, Colombia destinaba el 18,7% de su gasto a alimentos, hoy destina el 16,4%, y todas las canastas de gasto mutaron en los últimos años. Miren lo que pasó con recreación y cultura, pasa del 5 al 10%. El dato es asombroso. Restaurantes y hoteles del 12 al 10. Y si yo miro esto en el bolsillo, miren cómo la moda se quedó quieta, el mundo de salud crece, sobre todo ahorita en Colombia con el problema que tenemos, entretenimiento supera a salud y supera a vestuario, educación sigue abajo, restaurantes y hoteles baja. Sí, les acabo de decir una noticia hartísima, el colombiano gasta más en entretenimiento que en educación. Bueno, para ustedes del carajo. Para largo plazo, esto es un problema. Le destinamos mucho más dinero a pasarla bien que a prepararnos para pasarla bien. Y esa es una discusión que tenemos que tener de fondo. Porque hoy, de todo el gasto que hacemos los hogares, lo fondeamos 74, 75% con salarios, rentas y pensiones, crédito apunta el 22% de ese gasto y remesas ya es el 4%. Y si ustedes miran en la canasta, educación está por debajo de entretenimiento. Estamos en un reto que no es menor, pero ese reto ¿a dónde nos lleva? A que hoy el gasto afortunadamente volvió a crecer. Y si el gasto de los hogares vuelve a crecer, se nos convierte en una oportunidad para la industria. Entonces esta fue la proyección que nosotros presentamos. Todos los noviembres hacemos un gran evento y presentamos las proyecciones que calculamos le puede pasar a la economía y al gasto de los hogares en el próximo año. Si ustedes miran, pues la gente básicamente se comporta igual. La gente gasta, tiene que pagar, gasta, tiene que pagar, gasta, tiene que pagar y se va a poner a gastar como un demonio. El problema es que el demonio fue más grande. Los datos nos hicieron ver como pesimistas. Cuando le dijimos a la gente en noviembre, el gasto se va a disparar, el otro año nos decían, usted está loco. Pues está casi que al doble de lo que estábamos diciendo. Porque la gente está prefiriendo vivir en este momento lo que quién sabe si va a poder vivir mañana. Entonces, esa velocidad en la que está viviendo el consumidor nos cuenta que históricamente el gasto de los hogares crece más o menos 3% en volumen dependiendo de la categoría. El año pasado, el que se comió ese territorio fue comidas en el hogar, la gente dejó de comer por fuera del hogar. Ustedes conocen la ecuación, la gente hace el almuerzo en la casa, lo mete en una coca y lo lleva a la casa, a la oficina. Es el famoso cartel de la coca. Pero este año esperábamos crecimientos en todas las canastas de gasto y nos dijeron que estábamos locos. Ya las cifras están mostrando que todo lo que dijimos se quedó corto, la gente está gastando más. Abril contra abril, la venta de vehículos en Colombia creció 23%. Estamos en una dinámica que es gigantesca y esa dinámica lo que nos está diciendo es que ustedes tienen un problema gigante porque todas las canastas están creciendo. Entonces su competencia no es el que está sentado en la mesa al lado. Su competencia son los electrodomésticos, su competencia es la nueva tecnología, su competencia son los cinemas, su competencia son muchas más cosas porque la gente hoy está dispuesta a gastar en lo que sea. Entretenimiento es y será el rey del juego. Este año hay 6 partidos de la Selección Colombia, eso mueve plata. Hay 17 grandes estrenos de películas y sabemos de 25 conciertos confirmados nacionales.
Miren lo que la gente está dispuesta a pagar. La semana pasada hubo un sold out de Bad Bunny, creo que fue. Creo que duró 3 horas en vender toda la boletería. Son cosas que uno no termina de entender. Miren el ecosistema de películas que se les viene este año. Ayer se estrelló en Cannes, la última película de Tom Cruise. Ayer fue la presentación oficial. Y se nos viene un ecosistema gigante que les está diciendo a ustedes ya qué publicidad van a ver, qué dinámica de colores va a manejar mercadeo, cuáles van a ser las cajitas felices, todo se los está contando esto. Pero si a esto yo le sumo los conciertos, lo que tengo es una demanda por turismo gigante. La gente está dispuesta a ir a una ciudad a un concierto. La gente está dispuesta a una ciudad a ver un partido. La gente está dispuesta hoy a vivir cosas que antes no estaba dispuesta a vivir. Entonces, intentando entender ese mundo de turismo, Radar tiene montado un observatorio de turismo hace mucho tiempo, donde nos dedicamos a entender qué están haciendo los hogares en entretenimiento. Miren la preferencia tan grande que le siguen dando a servicios de turismo y cada vez le dan menos preferencia a compra de tecnología. Hoy lo que está moviendo el mercado de manera clara son todos los servicios relacionados con diversión. Ustedes tienen en este momento, que les puede durar unos años, la ventaja en el mercado. Pero no escuchen, jamás se les olvide todo lo que dijo Miguel. Si ustedes no están conectados, si ustedes no tienen internet, si ustedes no tienen una cantidad de capacidades, para muchos del mercado no van a ser valiosos. Y no pueden darse el lujo de no ser valiosos. Entonces, si uno se mete y hace un ejercicio de búsquedas sencillas en internet, se da cuenta que la gente algo busca en gambling, algo busca de hoteles y Airbnb se creció. Y esta es una competencia grande y dura que ustedes conocen. Mi trabajo no es solo decirles cosas buenas, es decirles cosas incómodas para que ustedes se preparen y reaccionen. Ese tema de Airbnb cambia el juego. Las agencias de viaje pierden volumen de búsquedas en internet. Los lugares turísticos, el paquete turístico, también vienen cayendo. Entonces, si la gente me está buscando Airbnb, pero no me busca lo tradicional, la pregunta es ¿qué está buscando? Porque ni siquiera están buscando tiquetes aéreos, sino más viajes por carretera. Miren cómo una gráfica me contó lo que le pasó al turismo en Colombia. La gente migró a volver a moverse en carretera pese a los problemas de seguridad y se están moviendo por Airbnb o seguramente reservando hoteles casi que en carretera según donde los coja la situación. Entonces, este cambio que ha tenido el turismo tiene un resultado grande, que seguramente el gobierno se los ha presentado Mauricio Cárdenas esta mañana, y es que de alguna forma hemos logrado mantener los niveles de ocupación hotelera y de servicios turísticos y la producción del sector muy parecido a antes de pandemia. No fácil, no, claramente no fue fácil, pero de alguna forma esos consumidores hoy cada vez están más dispuestos a gastar más en turismo y tienen perfectamente claro que van a hacer viajes de alguna manera más cortos. Porque el tiempo no es que les dé tan fácil, porque esa población obviamente se está envejeciendo. Más allá de que tengan o no hijos, tienen un problema gigante ahora con el que uno no cuenta. Tienen animales. Hay 2 cambios rarísimos, yo no los monté en la presentación, pero tengo la idea que lo mencioné hace un año. La población colombiana tomó 2 decisiones complejísimas. Los de más de 70 años, qué pena, los de menos de 30 años decidieron no tener hijos. Eso es una decisión. Y los de más de 70 decidieron no morirse. Y eso nos jodió. Reventó el sistema pensional, reventó el sistema de salud, reventó la venta de gafas, reventó la venta de Viagra, eso vaina reventó todo. Entonces, si yo voy a salir, yo, Camilo Herrera, voy a salir a un viaje de turismo, tengo un problema que es una gran danesa. ¿Dónde la dejo? Porque eso requiere potrero. Eso no requiere un guacal y lo meten en un avión. No, ningún avión le recibe a usted un gran danés. Tan pronto usted llega con un gran danés a un hotel o a un centro comercial, le dicen, eso es ganado en pie. Entonces,
los viajes de turismo cambian por esas condiciones y hoy la canasta de gasto de los hogares en turismo, que no es distinta a la del bolsillo de la gente, se concentra en comida, en transporte aéreo o transporte, que son los dos de aquí de la derecha, alojamiento de cerca de un cuarto y ciertos elementos que hacen que las dinámicas cambien. ¿Qué sabemos hoy? El alejamiento es cada vez más costoso para la gente y sobre eso están tomando decisiones. Entonces son datos del ministerio, son datos de los sistemas de turismo, aquí simplemente está organizado para que ustedes lo puedan ver. Entonces sabemos que Colombia tiene una diversidad de oferta turística que es gigante y que los colombianos por lo general no conocemos o no le damos relevancia por la razón que sea. Pero esa oferta turística que nosotros hoy tenemos nos permite entender que los dos grandes sectores de producción de valor dentro de la economía, que es el transporte y el alojamiento y servicios de turismo, han logrado mantenerse dentro del total de la economía desde antes de pandemia. Son de los pocos sectores productivos en el que ustedes están que no cayó. Industria cayó, comercio cayó, minería cayó, agro cayó, turismo no cae. La demanda existe. Por lo tanto, la oferta se ha logrado consolidar. ¿Qué tan grande es esa demanda? El gasto de los hogares el año pasado, qué pena, en abril de este año, cierre de este año, llegó a los 1,5 billones de pesos de gasto en turismo. Esos 1,5 billones de pesos de gasto en turismo se dan mayormente 40,9% de hogares de Bogotá, 8 de Medellín, 7 y pico de Cali, se me perdió Barranquilla, 3,6 y Bucaramanga 2,3. Claro, no es homogéneo. Si le quito la inflación a los abriles, abril del 25 está por encima de abril del 17. El mercado y la demanda interna está creciendo. Si yo me comparo en valor, en volumen, frente antes de pandemia, ustedes son la línea naranja, mire que ya estamos por encima del comportamiento previo a pandemia. Esa línea azul que creció allá cantidades es todo el gasto de hogares y la enloquecida que se metieron los colombianos. Tenía que caer, se está ajustando. Pero miren que con ustedes el efecto fue mucho menor. Entonces, mientras el gasto de los hogares crece a una velocidad, ahorita mucho más grande por los ajustes de antes, el sector turismo, el gasto de los hogares en turismo, está creciendo al 2,6 abril contra abril. Entonces, cuando uno entiende que sí está la demanda, no solo la demanda, sino que la demanda se está comportando en abril medianamente igual que siempre, crecemos al 2,6 y ya a nivel anual crecemos, lo que nos está diciendo el mercado es que se nos viene una curva de crecimiento de la demanda. De aquí en adelante hay posibilidades de capturar esa demanda, pero para capturarla tenemos que entenderla. Primer problema grande, la subida de precios no fue menor y aún la inflación de nuestro sector está por encima de la inflación de Colombia. Entonces, cuando usted a la gente le dice, es que el servicio turístico crece empaquetando todo el servicio turístico con tiquetes aéreos, sube más que la inflación, la gente siente que la están robando. Colombiano siempre siente que lo están robando. Colombiano nació con dos palabras atoradas, ñapa y rebaja. Y explicarle esto es difícil. Entonces, nosotros no solo tenemos que decir que tenemos un valor, sino entregar un valor para que el precio no sea una discusión. Y ahí es donde tenemos que aprender a capturar valor, pero eso no es parte de la conversación que yo les quiero dar. Si me comparo frente a 2019, miren cómo básicamente el gasto de los hogares está en los mismos niveles de abril del 19 y estamos muy lejos de la tendencia donde deberíamos estar. Entonces significa que la gente está haciendo turismo, pero está gastando menos. Entonces aquí hay un switch en la demanda que tiene que ver con el mecanismo de alojamiento e inclusive el gasto que se hace. Hoy en promedio, perdónenme los promedios, tienen todas las aberraciones que ustedes quieran, pero sirve para contar la película, un colombiano se gasta 30.000 pesos al mes en turismo. Claro, no todo el mundo hace turismo todos los meses, por eso el número es un referente. Pero si yo comparo ese 30.000, es técnicamente el mismo número que teníamos en 2018 por persona. Y hoy el turismo es más o menos 1 o 17 de cada 1.000 pesos que se gasta un colombiano. Este es el peso en el bolsillo y miren que sigue creciendo. El colombiano le sigue dando prioridad a esta categoría, le sigue dando espacio a esta categoría, le sigue dando espacio a esta categoría que llega casi a los 2 billones de pesos
mensuales, que no es una cosa menor. Entonces quisimos traer un estudio que hizo Radar, que no hemos presentado, y es la preocupación del mapa. Cuando usted es exitoso como destino turístico, pues inevitablemente causa impactos de diferentes colores. Lo que ha ocurrido en Medellín es maravilloso, pero tiene un espejo que es complicado. Pueden haber noticias negativas, como en casi todos los destinos turísticos, sobre violencia, sobre tema de trata de menores, digamos que eso ocurre, válido, pero el gran problema aquí es que la ciudad se volvió cara. Los arriendos se volvieron caros, porque la gente transformó sus casas, sus apartamentos, sus manguitas, como les dicen ellos, en destinos turísticos. Y el flujo de turistas hacia Medellín ha sido absolutamente gigantesco. Y están viniendo de todas las ciudades del mundo hacia Medellín. Medellín tiene muchísimas razones para ser un destino turístico, pero la ciudad no estaba preparada para ser un destino turístico. Si bien la Feria de las Flores es un motor muy importante, tanto Colombia Moda como Colombia Tech son motores muy importantes, miren la búsqueda de Airbnb de la palabra Medellín en los Estados Unidos. Disparadas. Podrían hablarse de muchísimas razones, pero si lo miro como industria, estoy ante una transformación clara de lo que está pasando en Medellín. Miren cómo la gente que va a Cartagena va por vacaciones, ocio y recreo. La gente que va a Antioquia antes iba básicamente por negocios, ahora va otra vez por vacaciones, ocio y recreo. Bogotá, la gente viene mayormente por vacaciones y por convenciones. Bogotá no ha logrado posicionarse como un destino de ocio y recreo. Claramente Medellín y Antioquia sí, y Cartagena obviamente lo va a seguir siendo. Entonces se nos metió Medellín en el mapa. Y esa metida de Medellín en el mapa lo pone a uno a analizar el detalle de lo que ocurrió en la ciudad, donde claramente la gente cada vez destina más dinero a gastos en esa ciudad, tanto nacional como extranjero, e inclusive las canastas han cambiado. Miren cómo en 2022, del 100% del gasto que hace una persona, nacional, el 17% era hoteles, ahora es el 12,7. Y si miro el nacional, tiene que ajustarse en casi todas las canastas porque le da más importancia hoy a los supermercados y lo que tiene que hacer. Entonces aquí me despista el dato. Si la gente está gastando menos en hoteles y está gastando más en supermercados, pero son turistas, ¿en dónde se están quedando? Es bonito cuando las gráficas hablan solas. Estamos viendo un cambio en el comportamiento del turismo interno, obviamente una adaptación en el mismo sentido del turismo internacional. Número de prestadores por categoría en diferentes mecanismos de hospedaje en la región de Medellín, pasamos de más o menos 2.000 a que ya estamos en casi 10.000. La transformación es profunda. Entonces estamos compitiendo contra un ecosistema que muta, que permite la economía colaborativa de Airbnb, que permite, o en teoría legalmente no, que la gente transforme sus espacios habitacionales en espacios de turismo, lo cual es un reto gigantesco, pero esto hace que miren la venta de viviendas turísticas en este momento. La gente lo que hace es convertir los apartamentos en destinos turísticos. Entonces, esta transformación en la que está el mercado, hoy nos está diciendo que Medellín puede ser un espejo de lo que le puede pasar a otras ciudades. Cali puede ser lo mismo, Bucaramanga puede ser lo mismo, Santa Marta puede ser lo mismo, porque no hemos creado la infraestructura hotelera, no hemos creado el sistema de oportunidades ni el ecosistema que nos permite que esto pase. Miren cómo cambiaron las rentas, el arriendo de apartamentos y casas en diferentes zonas de la región. ¿Qué le pasó a la gente? Si un paisa quiere arrendar un apartamento, le vale un dineral, porque lo destinaron para turismo. Que esto solo pasa en Medellín, esto le pasó a Roma, esto le pasó a Madrid, esto le pasó a Nueva York, esto le pasó a todas las grandes ciudades. Esa transformación en la que está Medellín hace que los arriendos
de la vivienda hayan crecido sistemáticamente según el estrato. Miren cómo desde enero del 22, más o menos 2 años, los arriendos en estrato 6, básicamente cerca del poblado, se multiplicaron por 4, el valor de los arriendos. Entonces, es un ajuste de la economía ante una demanda que llega y no encuentra la oferta. La oportunidad de oferta existe, pero nos hemos quedado quietos y no hemos leído lo que el consumidor nos está diciendo. Yo quiero ir a Medellín, no hay hoteles, se llenan y queda uno sobado. Algo en Laureles, seguramente ustedes conocen los casos. Si yo reviso la dinámica de precios, miren que no solo está ocurriendo en Medellín, sino que ese fenómeno también se replica en algo en Cartagena y obviamente no se replica en Bogotá. Lo importante era entender si claramente esto era un fenómeno propio de Medellín. Entonces, cuando una ciudad, una región se convierte en un destino turístico, genera empleo, genera valor y genera reducción de pobreza, pero también carga con consecuencias. Aumentan los costos de vivir en la zona, se generan unas externalidades que no se esperan, sí y solo si el ecosistema no se creó de manera correcta. Entonces Medellín es el caso de ambas cosas. Le ha ido muy bien, hay cosas que no han salido bien desafortunadamente, pero nos está diciendo que puede crear cosas mucho más importantes. Este no puede ser el mensaje que quede un desarrollo turístico de una ciudad, que no lo puede ser. ¿Qué está pasando? Claro que está pasando, pero también ha pasado en otras ciudades del mundo. Y eso tiene que ver no solo con oferta, sino con demanda. Entonces, en 2025, el consumidor nos está diciendo, voy a gastar más, voy a gastar en turismo, y si usted no me pone la oferta, yo arriendo un apartamento, arriendo un Airbnb, me junto con un jurgo de gente y me voy para allá. Entonces, ese 2025 hoy me está diciendo que tengo cambios que son fundamentales. Uno, en algún punto de este año el Dani nos va a decir que hay más mujeres jefes de hogar que hombres jefes de hogar. Eso va a ser un cambio gigantesco en la economía colombiana porque de ahí en adelante va a ser así. Segundo, la gente sigue buscando experiencias en entretenimiento. Y tercero, la gente está muy impactada y pendiente de los temas saludables y de los impuestos saludables. Entonces, si yo uno toda esta ecuación, la gran pregunta es, ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante? Claramente, el consumidor nos está buscando cine, fútbol, concierto y ferias y fiestas. Entonces van a decir, yo ahí no veo al turismo. Todo es turismo. Todo es turismo. La gente viene a los partidos, la gente viene a los conciertos, la gente viene o va a ferias y fiestas. Entonces, hoy en la canasta de gasto de los colombianos, miren cómo ha crecido sistemáticamente esa demanda por actividades de esparcimiento en Colombia. Miren el crecimiento de cine, de festivales, de partidos de fútbol, la caída de los bares y discotecas. Porque hay una vaina que yo no he terminado de entender, quizás por mi generación. Esta generación que viene toma menos. Lo cual asumo es bueno. No sé si para las licoreras, pero asumo es bueno. Entonces, el entender que hay unas nuevas formas de entretenimiento que el consumidor nos está diciendo, nos tiene que llevar a varias reflexiones. La primera, y es simplemente una claridad fundamental, es que el mundo cada vez más se va a servicios. El mundo entero cada vez produce más servicios, menos agro. China sigue produciendo agro y produce pues toda la producción del mundo, pero miren cómo América Latina y Colombia nos vamos a servicios. Ustedes son la solución de la ecuación. Ustedes son lo que el consumidor lleva buscando mucho tiempo y se lo tienen que proponer y recordar. Yo no sé si la gente tiene en la cabeza el esquema de tiempos compartidos, puede que ni lo tenga y hay que poder argumentar eso frente a las competencias que existen en el mercado. Entonces, hablar de Colombia es un reto y quería traer esta frase hoy del profesor Feynman, uno de los profesores de física más importantes del siglo XX y más reconocido, que la frase dice, como seguramente ustedes la han escuchado varias veces, el objetivo de la enseñanza no debería ser ayudar a los estudiantes a memorizar y repetir información bajo presión académica. El propósito de la enseñanza es inspirar en ellos el deseo de aprender y capacitarlos para pensar, comprender y cuestionar. ¿Por qué traigo esto hoy a la mesa?
Hoy es el día del profesor. No sé si los conocen. Esta es gente que les decimos profesores, maestros, santos y pacientes. Y ustedes tienen que convertirse en los profesores de la demanda del sector turismo. La gente no sabe hacer turismo. La gente no sabe comprar turismo. Y esa es la oportunidad más grande que tienen ustedes ahorita. Entonces, hoy Colombia podría crecer muchísimo como economía, cerca de un 8% este año podría crecer la economía, 7-8%. Tenemos crecimiento económico global, un viento de cola que nos empuja muy fuerte, tenemos menos inflación en el mundo, la economía colombiana crece, menos tasas de interés y menos inflación en Colombia. Vamos a volar, pero tenemos vientos de frente. Está Trump, ya crecemos 7. Calentamiento global, falta de agua, aumento de servicios públicos, ya crecemos 6. Campaña política, ya crecemos 5. Escándalos del gobierno, ya crecemos 4. Déficit fiscal, por mucho crecemos 3. ¿Qué nos hace crecer? Tenemos gasto de los hogares jalando, lo acabamos de demostrar. Tenemos exportaciones y remesas. ¿Qué hace que nuestra economía hoy se mueva? La industria de servicios, ustedes, el sistema financiero y las instituciones económicas. ¿Por qué no crecemos más? Porque esta pendiente en que este avión está despegando no es más alta. Porque no creamos inversión en los últimos años. Se lo dijo Mauricio esta mañana, casi seguro. La única forma de crecer es invirtiendo. Si ustedes quieren tener más clientes, necesitan más cuartos. Digamos que es una cosa inevitable. No solo no hubo más inversión, sino que la capacidad instalada está copada. ¿Por qué pongo esta aerolínea? Porque esta es la economía colombiana hoy. Somos básicamente una cosa de bajo costo, pero el cliente exige el mejor servicio. Entonces, el comprador, ¿qué le está pidiendo a ustedes? Precios bajos, siempre se los va a pedir. Les está pidiendo que quiere comprar durables, carros, televisores y demás, que es lo que está haciendo, y está pidiendo altísima satisfacción a bajo desembolso. Ese comprador anda con el consumidor, que cada vez es más exigente, busca más momentos que bienes y está buscando una relación costo-beneficio. Entonces, si uno junta toda la ecuación, estamos en una economía que va despacio, pero va en contra de todo el sistema, y no hablo solo de Colombia, sino de todo el sistema, porque el sistema global está enredado. Y lo que nos exige el consumidor es una cosa muy sencilla: sírvame mejor, consiéntame, y yo voy a funcionar. Entonces, si uno lee esto y dice, miremos qué está pasando en Twitter, y se mete uno a Twitter 5 minutos, sale uno vuelto pedazos. Que Twitter es el sistema de quejas y reclamos del mundo entero. Todo es malo, allá no dicen nada bueno ni abate. Sale usted de Twitter y dice, ¿sabe qué? Esta situación es insuperable. Es absurdo pensar que vamos a salir de esto. Tenemos que rendirnos y dejar de luchar. Se equivocan quienes creen que todo este esfuerzo vale la pena. Uno sale de Twitter vuelto pedazos. Les quiero pedir un favor. ¿Me ayudan a leer esto otra vez? Todos al unísono. Comprométanse en leerlo. Lo vamos a leer al revés, ¿listo? Todo este esfuerzo vale la pena. Se equivocan quienes creen que tendremos que rendirnos y dejar de luchar. Vamos a salir de esto. Es absurdo pensar que esta situación es insuperable. Si usted le entrega al consumidor la información en el orden correcto, le va a entender. Puede cambiar el estado anímico de una persona. Si usted le entrega la información desde lo negativo, va a ser negativo. Si de entrada le dice que el esfuerzo vale la pena, él va a estar dispuesto a cambiar. El mundo está en un momento difícil, Colombia está en un momento difícil, pero históricamente siempre Colombia ha sido más país que gobierno. El sector turismo es parte fundamental
del futuro que le viene a Colombia. La demanda por turismo va a crecer este y el próximo año. Prepárense para un cambio en las reglas de juego. Prepárense para un cambio en la forma de pensar de la gente y sobre todo prepárense para que cada persona que llegue a la empresa, instalaciones que ustedes tengan, salga diciendo muchas gracias.